El día que Pedro Martínez golpeó a un anciano de 83 años y nada más y nada menos que fue al coach de banca, el señor Don Shimmer, totalmente una leyenda del béisbol a nivel mundial. Y todo pasa de la siguiente manera: en un muy peleado y cerrado partido entre los Boston Red Sox y los Yankees de Nueva York, en la serie de campeonatos de la Liga Americana, jugando el partido número 3. Pasa de la siguiente manera: Pedro Martínez el Grande se encuentra en la lomita tirando un juego totalmente a otro nivel, un juego de película, algo totalmente sin ningún desperdicio alguno, sin ningún tipo de desperdicio, y eso para nadie es un secreto. Pedro Martínez es considerado para muchos como el mejor lanzador en la historia de todo el béisbol. En ese entonces se enfrentaba al bateador mexicano Karim García, el cual Pedro le descargó una recta a más de 98 millas por hora por todo el centro de su costilla derecha, algo que enfureció totalmente a Karim, y ganas no le faltaron de ir encima de Pedro Martínez. Solamente la mirada con la que Karim miraba a Pedro Martínez, eso daba mucho o decía mucho que decir. Al igual que Pedro Martínez también lo miraba, y totalmente tenían una mirada ahí a otro nivel, que en cualquier momentico se podían dar puños por un tubo y 7 llaves. Pero más adelante el manager de los Yankees de Nueva York se venga de la siguiente manera, y en el momento que está pichando Roger Clemens, le deja caer una recta altísima, más de 95 millas por hora, a Manny Ramírez, que Manny Ramírez totalmente se enfureció, totalmente llevándosela de que fue totalmente intencional, y fue para encima de Roger Clemens. En el momento de ir para encima de Roger Clemens sin ningún tipo de miedo alguno, también le fue para encima a él, y eso iba a ser un duelo de titanes: Roger Clemens versus Manny Ramírez. Luego vino David Ortiz, el Big Papi, y jaló a Manny Ramírez agarrándolo para que no pelee. Vino Pedro Martínez, estaba calmando se puede decir, le estaba calmando todo. Por el lado de los Yankees de Nueva York, ya su capitán Derek Jeter tenía todo listo para la trifulca, porque esos equipos, cuando se veían en cualquier partido, sea de playoff o sea de serie regular, se tenían ganas desde los años 1000, desde los tiempos de Ted Williams y Baby Ruth. Totalmente Boston Red Sox versus Yankees de Nueva York no es una rivalidad de ahora, es una rivalidad de toda la vida, y el que sabe de béisbol sabe de lo que yo le estoy hablando, y el que no lo sabe pues se lo está aprendiendo, y se lo está aprendiendo ahora mismo. Bien, Boston Red Sox versus Yankees de Nueva York, para mí en lo personal es la rivalidad más grande del deporte a nivel mundial. Por los Yankees de Nueva York habían peloteros como lo eran el mismo Derek Jeter, Roger Clemens, Mariano Rivera, Alex Rodríguez, Bernie Williams, Carlos Beltrán, Jorge Posada, Mark Teixeira, Robinson Cano y etcétera. Había un sinnúmero de grandes, se puede decir, peloteros que estaban en la camada de los Yankees de Nueva York. Por el lado de los Boston Red Sox estaban peloteros como lo son Pedro Martínez, Manny Ramírez, David Ortiz, y un sinnúmero de grandes, se puede decir, peloteros que hoy en día la mayoría, el 98%, son Hall of Famer, miembros de Cooperstown. Ahora bien, en el momento de Roger Clemens ir para encima de Manny Ramírez, la cosa se alborotó sin ningún tipo de problema. De la siguiente manera, mientras estaba controlando todo, ya todo estaba calorado. David Ortiz tenía agarrado a Manny, Derek Jeter tenía agarrado a Roger Clemens. En el momento de Pedro Martínez estar calmando, se puede decir, la situación entre Boston Red Sox, Yankees de Nueva York, el coach de banca, que en ese entonces era asistente del manager de los Yankees de Nueva York, Don Shimmer, le fue para encima a Pedro Martínez, que para muchos entienden que fue para encima a atacarlo, y de la siguiente manera Pedro Martínez lo arrojó al suelo. Todo sucedió de la siguiente manera: Don Shimmer va por arriba de Pedro Martínez y Pedro Martínez lo arroja al suelo. Muchos entienden de que realmente Don Shimmer se cayó con su propio peso, y en varias declaraciones Pedro Martínez ha aclarado de que él simplemente se defendió y que él esquivó a Don Shimmer, y Don Shimmer se cayó al piso con su propio peso. Pedro Martínez entendía de que las actuaciones a lo mejor quería golpearlo toda la historia del béisbol, y protagonizada por Pedro Martínez, no por el simple hecho del altercado, sino por atacar y querer golpear a un anciano de 83 años de edad. Pero Pedro lo ha confesado en múltiples ocasiones, en diferentes tipos de entrevistas, en ruedas de prensa, en reality show y en todo lo que tenga que ver con explicar
realmente lo que pasó en ese altercado del 2003 de campeonato juego 3 entre los Yankees de Nueva York y los Boston Red Sox, donde el coach de banca Don Zimmer fue a atacar a Pedro Martínez. Eso es lo que él entiende y sin lugar a dudas. Él entiende de que realmente él se defendió porque él no sabía, se puede decir, lo que pretendía hacer Don Zimmer. Se puede decir lo que quería hacerle Don Zimmer a él, si quería atacarlo, si quería lesionarlo, si quería bofearlo, si quería estafarlo, si quería hasta besarlo. Pero Pedro Martínez evitó todo eso en un abrir y cerrar de ojos, fue muy hábil. Y simplemente con el peso de Don Zimmer, Pedro Martínez lo agarró por la cabeza y lo esquivó. Algo que parecía de que Pedro Martínez sinceramente lo arrojó al suelo. Y Pedro Martínez lo ha relevado en múltiples ocasiones de que realmente él no lo arrojó al suelo, sino que simplemente él lo esquivó y Don Zimmer cayó con su propio peso. Señoras y señores, Pedro Martínez es considerado para muchos como uno de los lanzadores más guapos y más controversiales en la historia del béisbol, porque Pedro Martínez no le temblaba el pulso a la hora de golpear a un bateador. Y no solamente si lo mandaba al manager de los Boston Red Sox en ese entonces, no, él golpeaba al bateador porque le daba su regalada gana. Bateadores que a él le cogían tiempo o le pedían tiempo ya cuando él estaba listo para lanzar, algo que lo sacaba totalmente de concentración, él simplemente se la dejaba caer a 98 millas por hora en el centro de su costilla derecha o en el centro de su costilla izquierda, dependiendo cómo sea el bateador, ya sea zurdo o derecho, sin ningún tipo de problema. Por eso Pedro Martínez es uno de los lanzadores que ha tenido más peleas de la historia del béisbol. Pedro Martínez en su carrera dio 141 pelotazos. Y él reveló recientemente en una entrevista que le hicieron que el 98% de todos los pelotazos que dio Pedro Martínez, sinceramente el 98% fueron intencionales. Pedro Martínez no le temblaba el pulso a la hora de golpear un oponente, y para nadie, para ustedes, para mí, para nadie es un secreto. Así como lo escuchan, Pedro Martínez no le temblaba el pulso alguno para golpear a cualquier bateador, inclusive siendo su propio amigo. Él le dio múltiples pelotazos a bateadores que sinceramente él se llevaba bien con él, o se llevaban bien con Pedro Martínez en ese entonces, y él lo golpeaba fuertemente, rotundamente a la costilla. Algo que tenía Pedro, que Pedro no lanzaba a la cabeza. Todo de bol que Pedro iba a dar lo lanzaba a las costillas y a las piernas. Totalmente y sin lugar a dudas. Eso para nadie es un secreto. Pedro Martínez es considerado para muchos como el mejor lanzador en toda la historia del béisbol a nivel mundial. Por encima del mismo Roger Clemens y por encima del mismo Randy Johnson. Por encima del mismo Nolan Ryan y por encima del mismo, se puede decir, Justin Verlander. Claro que sí, Justin Verlander. Justin Verlander es considerado para muchos como uno de los mejores lanzadores en toda la historia del béisbol. Justin Verlander, Mark Scherzer, Clayton Kershaw y un sinnúmero, se puede decir, de grandes lanzadores que están actuales vigentes en la liga de Major League Baseball. Ahora bien, Pedro Martínez es considerado para muchos como el mejor lanzador en la historia de todo el béisbol. Algo que realmente deja a todos boca abierta, ya que sinceramente Roger Clemens lanzó durante 25 años en Major League Baseball y tuvo más de 5,000 ponches en dicha liga. Pedro Martínez ponchó más de 3,000 hombres en Major League Baseball, ganó más de 200 partidos, perdió 100 sinceramente y tuvo una efectividad de 2.93, muy por debajo de 3.00. Y una efectividad de 3.00 es considerado una efectividad a otro nivel, es una cera de alto calibre. Una efectividad de 3.00 solamente lo tienen lanzadores élites en el mejor béisbol del mundo y más en el béisbol de las grandes ligas, donde todos los bateadores batean. Y Pedro Martínez está por encima del parámetro con una efectividad por debajo de 3. Eso es lo que lo hace grande. Eso es lo que lo hace súper grande. Por eso es que le dicen Pedro el Grande. Pedro Martínez, considerado para mí, para ustedes y para muchos, el mejor lanzador en toda la historia del béisbol. Y eso para nadie es un secreto. Comenta ahí debajo, ¿crees tú en lo personal que sinceramente Pedro Martínez es el mejor lanzador en la historia de todo el béisbol por encima del mismísimo Roger Clemens y Randy Johnson? Comenten ahí debajo en los comentarios. Esto fue el rey del deporte.